Es muy interesante este padecimiento. Recientemente se ha investigado bastante su diagnóstico y tratamiento. La sesión está dividida en 2 capítulos. El primero va a ser clínico y la segunda parte va a ser de anatomía patológica, dirigida por el doctor Javier Vaquera. En la parte clínica les voy a presentar, está el doctor Luis Solana, pues conocido por todos en el Centro Médico ABC. Él es cardiólogo por el Texas Heart Institute, St. Luke Episcopal Hospital, Houston, Texas. El doctor Luis Solana tiene alta especialidad en ecocardiografía, es Fellow de American College of Cardiology, es profesor de la Sociedad Europea de Cardiología, es miembro de las principales sociedades de ecocardiografía de México y de la Unión Americana. El doctor Luis Solana nos hará el favor de presentar a los expositores. Gracias, doctor Ojeda. Como saben, esta es nuestra sesión anual que damos la línea de servicio cardiovascular y hoy tenemos 2 grandes ponentes. Uno viene de Argentina, es el doctor Juan Pablo Castiver, jefe de la Clínica de Cardiomiopatías del Instituto Nacional de Cardiología de Buenos Aires, y la doctora Zuilma Vázquez, que es miembro de nuestra asociación médica, es la jefa de ecocardiografía del Campus Observatorio de Santa Fe, es la jefa de la Clínica de Cardio-Oncología del Instituto Nacional de Subirán, de Nutrición. Y Zuilma, ¿quieres presentar tú, por favor? O Juan Carlos, bienvenido, Juan Pablo, perdón, bienvenido a México. Muchas gracias. Y sobre todo tratar un tema muy interesante y relativamente nuevo, que es sobre la amiloidosis, su diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder estar aquí con ustedes y el objetivo de la charla es tocar varios aspectos de lo que tiene que ver con el diagnóstico y tratamiento de la cardiopatía amiloidótica. Tratando de ir desde lo más simple y tratando sobre todo algo que intentamos hacer en los últimos años, que es simplificar el entendimiento de la enfermedad y simplificar el concepto de tratamiento de la enfermedad. O sea, me parece a mí que cuando los cardiólogos complejizamos la cosa, eso termina siendo resorte de súper especialistas, y hoy por hoy me parece que lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de simplificar los problemas, para que, si no, en la vorágine del día a día es muy difícil darle la atención que merecen a nuestros pacientes. Entonces, el primer punto que me parece importante que es charlar 2 minutos de lo que tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad. Y van a ver que estos conceptos de fisiopatología tratan de ser lo más práctico posible. ¿Y por qué digo esto? El primero que tiene que ver con a qué le llamamos cardiopatía amiloidótica. Durante años, y probablemente, no sé ustedes, pero por lo menos cuando yo estudié la cardiopatía amiloidótica era una enfermedad extremadamente compleja. O sea, me costaba recordar todos los nombres potenciales que tenía la enfermedad, o sea, con un montón de siglas y con un montón de proteínas. Y hoy, afortunadamente, creo que, con el perdón de los patólogos, porque los patólogos pueden enojarse por eso, pero de alguna manera lo que tratamos de hacer los cardiólogos es simplificar y entender que, desde el punto de vista cardiológico, para ser prácticos, el 95% de las cardiopatías amiloidóticas van a ser vinculadas al depósito de cadenas livianas libres o vinculadas al depósito de transtirretina. Fíjense que lo que tiene en común cualquier forma de cardiopatía amiloidótica es el depósito de fibrillas que todas tienen la misma morfología desde el punto de vista estructural. Esa fibrilla que termina depositándose en el intersticio, y ese depósito en el intersticio es el que genera la patología en sí misma y el aumento de los espesores parietales. Entonces, con el riesgo que tiene la sobresimplificación, desde el punto de vista práctico, yo me atrevo a decir que debemos recordar que la cardiopatía amiloidótica se produce por el depósito de cadenas livianas libres en exceso, que viene de una célula monoclonal que tenemos en la médula ósea, o por el depósito de transtirretina que viene de nuestro hígado. Muchas gracias. ¿Y de dónde vienen esas cadenas livianas libres? Esas cadenas livianas libres vienen de una célula monoclonal que está en la médula ósea.
si esa célula monoclonal produce un exceso de cadenas livianas, que las cadenas livianas no son más que ese fragmento del anticuerpo, ahora les voy a mostrar para recordarlo, pero el anticuerpo tiene en esa I una cadena pesada y 2 cadenas livianas. Esa cadena liviana en exceso es la que tiende a formar fibrillas, y la fibrilla se deposita cuando pasa por el corazón en el intersticio. También se deposita en otros tejidos, y vamos a ver que es importante conocerlo. ¿Cuáles son esas células monoclonales que producen cadenas livianas libres en exceso? Bueno, durante años pensamos que la mejor expresión de esas cadenas livianas libres eran los mielomas. Y las mielomas sí, es la enfermedad típica. Sin embargo, no es la única enfermedad que puede producir cadenas livianas en exceso y depositarse en el corazón. La enfermedad de Waldenström también puede producir eso, que no es tan común como el mieloma. Pero hay una enfermedad que es mucho más común que el mieloma, que es lo que llamamos gamapatía monoclonal de origen incierto, o MGAS. Es extremadamente común. Es tan común que, si miramos personas de más de 50 años, 1 de cada 200 personas tienen MGAS. ¿Qué tienen? Tienen una célula monoclonal que produce cadenas livianas en exceso. No todas esas personas van a tener amiloidosis, pero vamos a ver que probablemente 1 de cada 1000 personas que tienen MGAS va a tener amiloidosis. ¿Y cuál es la forma de monoclonalidad más común que produce amiloidosis AL? El MGAS. Entonces aquí hay un primer concepto. El concepto de que la amiloidosis puede ser por cadenas livianas libres, por una monoclonalidad. Y sí, pensar en mieloma, pensar en Waldenström, pero también pensar en MGAS. O sea que definitivamente dejará de ser un MGAS cuando el paciente tenga amiloidosis, ¿no? El otro tanto de las amiloidosis cardíacas se produce por el depósito de transtierretina. ¿Y qué es la transtierretina? La transtierretina es esta molécula chiquita que nadie conocía y que tiene una función, diría que despreciable desde el punto de vista funcional. La transtierretina es un tetrámero que lo que hace es transportar tiroxina y vitamina A. La necesidad que tiene el organismo de que la transtierretina transporte retinol, o sea, vitamina A y tiroxina, es extremadamente baja, tan baja que si no existiese la transtierretina, no tendríamos un déficit de vitamina A ni de tiroxina. O a lo mejor solamente lo que necesitaríamos es un suplemento de vitamina A, no más que eso. Sin embargo, esta proteína, que cumple una función muy chiquita dentro del organismo, genera un gran problema cuando ese tetrámero se disocia. Porque cuando se disocia el tetrámero y pierde estabilidad, esos monómeros forman fibrillas muy parecidas a las que forman las cadenas livianas libres. Y después le vamos a preguntar a los patólogos si pueden distinguir la fibrilla estructuralmente o microscópicamente, y van a ver que las fibrillas son muy parecidas. Entonces, el primer concepto, desde el oficio patológico, por eso estaba tratando de que el oficio patológico no sea aburrido, es que cuando pensemos en cardiopatía amiloidótica, pensemos que la cardiopatía amiloidótica puede tener 2 orígenes. O es por cadenas livianas libres, o es por transtierretina. Y va a ser tan importante este concepto que va a llevar al diagnóstico y va a llevar al tratamiento. El segundo concepto es que la transtierretina puede sufrir este desplegamiento por 2 motivos. Por un motivo creo que es el envejecimiento. Y el envejecimiento más de los hombres que de las mujeres. Es algo que todavía está en investigación. Van a ver que la amiloidosis por transtierretina vinculada al envejecimiento durante años la llamamos amiloidosis senil. Hoy la palabra senil es un poco fuerte, porque si una persona de 70 años que está súper lúcida, si le decimos que lo que tiene es una amiloidosis senil, el concepto que va a venir a su mente va a ser completamente otro. Entonces hoy ya no la llamamos más senil, la llamamos salvaje o wild type. Es un poco complejo el nombre, pero ¿por qué la llamamos así? La llamamos así para distinguirla de la hereditaria. Entonces, esta disociación del tetrámero se puede producir por cuestiones vinculadas al envejecimiento, que aún están en investigación, o por cuestiones vinculadas a un error genético, a una mutación. Obviamente las mutaciones van a tener expresión mucho más temprano que las hereditarias, que las wild type. Entonces, en definitiva, en esta gráfica, si ustedes se quedan con esta gráfica en mente, ya tienen una forma fácil de explicarle a sus colegas y a sus pacientes qué es la amiloidosis cardíaca, que es una enfermedad por la acumulación de fibrillas en el intersticio del músculo cardíaco,
y que puede ser de dos tipos, por cadenas livianas libres, así que vamos a tener que ver si hay unas cadenas livianas en exceso, o puede ser por transtirretina, y vamos a ver si tenemos transtirretina depositada en el músculo cardíaco. Y si es por transtirretina, vamos a tener que hacer un análisis genético para ver si el gen de la transtirretina está mutado o no está mutado. Si está mutado, será una forma hereditaria, y si no está mutado, será una forma wild type. Y ahí, con perdón de vuelta de los patólogos, simplificamos la enfermedad y decimos que tenemos 3 formas comunes de cardiopatía amiloidótica. El segundo concepto que me parece fisiopatológicamente importante es, bueno, ¿y por qué este depósito genera problemas? Lo primero que entendimos durante años es que, ya sea de dónde venga el depósito de la transtirretina o de las cadenas livianas libres, lo que estaba generando era un aumento de la rigidez miocárdica. Y yo se lo explico a los pacientes como que si los miocitos son ladrillos, lo que el intersticio es la mezcla que pega los ladrillos. Entonces, su músculo cardíaco se va a ver grueso, hipertrófico, entre comillas, pero lamentablemente no va a estar nada hipertrófico, porque sus ladrillos no van a estar aumentados, lo que tiene es un aumento de la mezcla, y eso es lo que pasa con una pared a la que un albañil le pone un exceso de mezcla, la endurece un montón, la hace súper rígida. Y eso es lo primero que le pasa a los pacientes. Pierden la relajación miocárdica, aumentan la rigidez, y eso genera inicialmente una falla diastólica. Pero no es el único fenómeno. Hay otros 2 fenómenos que se dan que explican la enfermedad, que tiene que ver con la citotoxicidad. Esa mezcla, a ese amiloide depositado en el intersticio, induce una serie de cambios a nivel oxidación que dañan el miocito y llevan a apoptosis y disminución de la contractilidad. Entonces, este es el segundo concepto importante. ¿Por qué el paciente se enferma? Bueno, se enferma porque la rigidez miocárdica se altera por el aumento del espacio intersticial y porque hay una toxicidad directa. Y acá hay un punto clave, como decíamos en la diapositiva anterior. ¿Cuál es el punto clave? La toxicidad que producen las cadenas livianas libres es mucho mayor que la toxicidad que produce la transtirretina. Es mucho mayor. ¿Y esto en qué impacta? Impacta en que la velocidad de evolución de la amiloidosis por cadenas livianas es mucho más rápida que la evolución de los pacientes que tienen transtirretina. Entonces ahí viene un segundo concepto. Cuando sospechamos cardiopatía amiloidótica, vamos a tener que tratar de diagnosticar rápidamente las formas vinculadas a AL, porque el daño que producen va a ser rápidamente irreparable. El daño miocítico en un miocito que no se regenera. Así que este es el segundo concepto que yo quería contarles. El tercer concepto es que siempre hemos pensado en la cardiopatía amiloidótica cuando vemos esos corazones de las personas que tienen las aurículas súper dilatadas y los miocardios súper hipertróficos, entre comillas, y la función diastólica muy alterada. Y hay que entender que si lo que dijimos anteriormente es cierto, que es una enfermedad progresiva, los pacientes no van a debutar con las aurículas súper dilatadas. La enfermedad va a ser un continuo en donde inicialmente esos depósitos van a generar una ligera disfunción diastólica que va a ser difícil de valorar clínicamente y un desafío de valorar por imágenes. Y en las fases en que a medida que el depósito vaya avanzando, ese engrosamiento va a empezar a ser visible, las fibras de conducción, que son las más sensibles, se van a ver alteradas, la distensibilidad va a ser más marcada y finalmente vamos a ir a fisiología restrictiva que va a llevar a la dilatación de esas aurículas. Y la última fase, en donde los miocitos del paciente se necrosan y ahí pierde fracción de eyección. Entonces, cuando yo veo un paciente con cardiopatía amiloidótica que tiene fracción de eyección deprimida, probablemente no estemos en este estadio, probablemente estemos en este. Entonces, entender la enfermedad como un continuo nos va a permitir sospecharla antes, y vamos a ver, debería ser interesante que si sospechar antes lleva a cambios en la evolución, porque si sospechar antes no cambia nada, no tiene mucho sentido. Y el último concepto fisiopatológico es el que trata de ser un poco más optimista.
O sea, los primeros trataban de simplificar, los segundos entender y los terceros de ser optimistas, sobre todo porque hay gente más joven que yo que probablemente vea este futuro. ¿Y cuál es el optimismo que yo tengo en relación a la cardiopatía melidótica? Fíjense qué es lo que pasa. O sea, hay un depósito en el intersticio, pero también hemos detectado ya hace unos años que hay un clearance. Una gran proporción se deposita y una pequeña proporción se limpia. O sea, ese depósito no es un depósito estanco que no se mueve. Mucho más se deposita de lo que sale. Pero ¿qué pasaría si pudiésemos frenar a cero el depósito? Si pudiésemos frenar a cero el depósito, el mismo clearance haría que la enfermedad retrograde. Y eso no es una utopía. O sea, en el caso de los hematólogos que tratan amiloidosis AL, ya lo están viendo, cómo frenar la producción de cadenas livianas libres de esa célula monoclonal lleva a retrogradar la enfermedad. Y el día de mañana, si pudiésemos destruir el amiloide que ya está depositado, limitaríamos aún más ese daño. Y eso probablemente lo vamos a ver dentro de 7 o 10 años, no está tan lejos. Ahora, ¿por qué creo que es importante este tema? Es importante porque es triste ver la evolución natural de los pacientes con cardiopatía melidótica. Esta es la evolución natural hasta hace unos años. ¿Qué era lo que pasaba? O sea, si yo hacía un diagnóstico de cardiopatía melidótica, fíjense, a los 12 meses, 20-25% de los pacientes ya no venían a la consulta, habían muerto. Y a los 2 años, el 50% de los pacientes ya no venían a la consulta. O sea, es una enfermedad que tiene un avance desde el punto de vista de la vida de los pacientes muy rápido. Y ese es un tema, o sea, saber que si yo diagnostico pacientes es como un cáncer, ¿no? O sea, la mitad de los pacientes en 2 años van a estar muertos. Pero esa es la evolución natural, y créanme que eso podemos cambiarlo. Hay algo que es un poco peor a veces que el paciente se muera, y que es que el paciente altere su calidad de vida. Y esta es la calidad de vida de los pacientes que tienen diagnóstico de cardiopatía melidótica, que creo que es aún peor, en el sentido de que a los 12 meses hay 1/4 de mis pacientes que no vienen a la consulta, pero a los 12 meses la mitad de los que están vivos se van a quejar de que están mucho peor de lo que estaban un año antes. Entonces, doctor, usted me diagnosticó una enfermedad que me dice que tengo una expectativa de vida de 4 años y que me dice que en 1 año voy a caminar la mitad de lo que puedo caminar, que en 1 año me voy a agitar y que en 4 me voy a morir. Esa es la evolución natural. Entonces, evidentemente, es un desafío para los médicos y para los cardiólogos, porque lo que marca el pronóstico y la calidad de vida fundamental de los pacientes es la parte cardiológica, pero no es la única. ¿Qué más sabemos? Sabemos que esa evolución es distinta según el momento en que nosotros hagamos el diagnóstico, tanto para las formas de cadenas livianas, si estamos en estadios iniciales de la enfermedad, la expectativa de vida es distinta si estamos en estadios avanzados de la enfermedad. Y lo mismo pasa para las formas por transtirretina, en donde hay algunos marcadores que nos hacen saber en qué fase de la enfermedad estamos, que son marcadores muy sencillos, como la troponina y el BNP, que cuanto más alterado estén esos marcadores, peor es la evolución de mis pacientes en relación a lo esperado. Entonces, aquí está nuestro desafío. Nuestro desafío como médicos es que el momento para hacer tratamiento, de los tratamientos que tengamos disponibles, tiene una ventana. Cuando el paciente avanzó en su deterioro estructural miocárdico, ya es poco lo que probablemente tengamos para hacer, porque ya el miocito está lastimado y ya el intersticio está lleno de amiloide. Entonces el desafío para nosotros va a ser hacer diagnósticos tempranos para tratar de cambiar esta curva que lleva a la muerte del paciente en 4 o 5 años. Durante años también pensamos que era una enfermedad extremadamente rara. O sea, sí, yo conozco un paciente, yo vi alguna vez uno, y la verdad es que nos hemos sorprendido. Y este estudio que ya tiene, fíjense, 2008, una publicación, un grupo de anatomopatólogos sorprendió
a la literatura médica mostrando que en autopsias de pacientes de más de 80 años, cuando se busca amiloide, que es eso rojo que brilla, 1 de cada 4 pacientes tiene amiloide. 1 de cada 4 pacientes, sobre todo los varones. Esa es una buena razón que los científicos todavía tienen que tratar de entender por qué esto castiga a los hombres 10 veces más que a las mujeres. Pero no es privativo de los hombres. Entonces, 1 de cada 4 hombres de más de 80 años tiene en su corazón suficiente amiloide para suponer que sufrió cardiopatía amiloidótica. 1 de cada 4. Bueno, a veces la histología puede estar sobreestimando la enfermedad, o sea, porque a lo mejor esto no tiene una expresión clínica. Entonces, busquémoslo desde lo clínico. Y este es un trabajo que nosotros presentamos ahora en pacientes internados en nuestro centro con insuficiencia cardíaca. Con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y fracción de eyección reducida. Nosotros tenemos más o menos entre 500 y 600 pacientes que se hospitalizan por año. Y fíjense, lo que hicimos fue buscar sistemáticamente cardiopatía amiloidótica y encontramos que el 15% de los pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca tienen amiloidosis cardíaca, el 15%. Y uno dice, wow, o sea, puede ser que estemos sobrediagnosticando la enfermedad. Y yo creo que no, porque fíjense lo que pasaba antes. Si miramos el grupo de pacientes que tienen cardiopatía amiloidótica, el 50% tiene enfermedad coronaria. El 12% tiene un implante de marcapaso. El 12% tiene una valvulopatía. ¿Y esto qué quiere decir? El 20% tienen diabetes. ¿Qué pasaba hasta hace unos años? Si el paciente tenía enfermedad coronaria, asumíamos que lo que tenía el paciente es una cardiopatía isquémico-necrótica. Si el paciente tenía una valvulopatía, decíamos que era una cardiopatía valvular. Si tenía un marcapaso, entendíamos que tenía que ver con sus trastornos del ritmo, y si tenía diabetes, decíamos que era una cardiopatía diabética. Entonces, hay un montón de pacientes que tienen cardiopatía amiloidótica que nosotros subdiagnosticamos porque les ponemos otro rótulo. Y esta tasa que nosotros encontramos del 15% de prevalencia en pacientes con insuficiencia cardíaca se ha repetido en múltiples estudios. Si buscamos, como decíamos, en autopsias, el 20% de los pacientes tienen. Si buscamos en pacientes que tienen estenosis aórtica, el 10% tienen. Si buscamos en pacientes que tenían diagnóstico de hipertrófica, el 7% tienen. Si buscamos en pacientes que tienen trastornos de conducción, entre el 2 y el 5 tienen. Y como decíamos, con insuficiencia cardíaca, entre el 10 y el 12% de los pacientes tienen. Entonces, ¿cuál es la cuenta que muchos de los que nos dedicamos al tema hacemos? Bueno, muchos de los que hacen insuficiencia cardíaca decimos que la incidencia de insuficiencia cardíaca es 2% de la población. 2% de la población tiene insuficiencia cardíaca. Eso es a nivel global, ¿no? La mitad de las insuficiencias cardíacas son con fracción de eyección preservada. O sea, 1% de la población tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. 1 de cada 10 pacientes que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tiene amiloidosis. Entonces ahí pueden hacer ustedes la cuenta de cuántos mexicanos podrían tener amiloidosis cardíaca, o sea, el 0.1% de su población. Entonces ahí me parece que esos números probablemente sean reales. Hay distintas formas y distintos grados de avance, pero tenemos que pensar en que probablemente sea una enfermedad que tenga una prevalencia de entre el 0.05 y el 0.1%, o sea, es mucho más prevalente. Y es una enfermedad vinculada a la edad, y la edad de los pacientes va aumentando gracias a todo lo que los médicos y la ciencia ha hecho. Entonces, y es una enfermedad que nos invalida a los hombres y a las mujeres y altera nuestra capacidad de vida. Así que si estamos pensando en llegar a los 75 años para dejar de trabajar, ¿no? Que muchos decimos, bueno, a los 70 voy a dejar de trabajar y me voy a dedicar a hacer otra cosa, sería una lástima que suframos esta enfermedad, que es una enfermedad vinculada al envejecimiento, que nos altere nuestra calidad de vida. Así que más vale que los más jóvenes sigan avanzando con el tratamiento para que cuando yo llegue se pueda curar la enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces ya tratamos de entender cómo es la fisiopatología, y si entendimos la fisiopatología vamos a poder entender el diagnóstico. Para poder hacer el diagnóstico primero hay que sospecharla, ¿no? No podemos hacerle estudios a todos los pacientes que están dando vueltas por ahí.
¿Y cómo lo sospechamos? Bueno, hay algunas cuestiones electrocardiográficas que nos hacen sospecharlo. Es una enfermedad infiltrativa y es una enfermedad que se mete en el intersticio, no en el miocito lo daña. Entonces, ¿qué va a pasar con los voltajes de ese paciente electrocardiográficamente? Electrocardiográficamente los voltajes van a estar disminuidos porque la fibra de conducción está alterada y disminuido porque el intersticio atenúa la conducción. Ahora, este es el típico electro de un paciente que tiene cardiopatía amiloidótica. Fíjense que los voltajes están bajos, pero no extremadamente bajos. Hay algunas patentes como si tuviese infarto y en realidad no lo tiene. Lo que tiene es que hay una mala velocidad de conducción a nivel septal y una mala velocidad de conducción a nivel inferior. Por eso esas patentes que tienen que ver con pseudoinfarto y rotaciones del eje. No tiene hipertrofia eléctrica, Y este es el eco de ese paciente. Ese paciente tiene unos espesores parietales que son de 15 milímetros. 15 milímetros. Entonces, ¿dónde está la forma de sospechar diagnóstico? Si mi paciente tiene más de 13 milímetros en el septum y no tiene hipertrofia eléctrica, no hay muchas enfermedades que generen eso. O sea, ¿por qué no va a tener hipertrofia eléctrica si tiene hipertrofia, entre comillas, miocítica? Debería tener hipertrofia eléctrica. Bueno, puede ser que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica y eso atenúe, puede tener que ver con su fisonomía, pero si no hay una enfermedad pulmonar y no hay una obesidad que justifique la atenuación, tenemos que pensar en que la atenuación puede estar en el miocardio, y la principal enfermedad arriba de los 60 años que atenúa es la amiloidosis. Así que, si tengo aumento de los espesores y no tengo un electro concordante, la sospecha debería ser amiloidosis. Y esa es la forma en que los clínicos podemos sospecharlos. Los ecocardiografistas hacen una gran parte del trabajo y la mayoría de los diagnósticos vienen ya del ecocardiografista. Hoy por hoy vienen de ahí. Ellos ven un montón de estigmas que les hacen pensar en infiltración, no solamente los espesores, la presencia de derrame pericárdico, las velocidades de entrada de flujo mitral en donde hay patentes hacia la restricción, pero no necesariamente una patente restrictiva pura. Las velocidades tisulares son bajas y eso es la principal forma de hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Y la deformación miocárdica va a estar alterada, sobre todo la de los segmentos basales en relación a los segmentos apicales. Así que hoy por hoy los ecocardiografistas, y sobre todo cuanto más experto sea, es muy difícil que se le pase esto a una persona como Swilma, por ejemplo. Pero es muy probable que se le pase esto a gente que tenga menos expertise, mucho menos expertise. Entonces ahí es donde está en nosotros entender que a este paciente, por ejemplo, que es un paciente que yo sigo en consultorio, el diagnóstico que le pusieron era cardiopatía hipertensiva, porque sí son hipertensos, como todas las personas que tienen más de 60 años. Entonces, no, esto no es una hipertensiva y no es una hipertrófica. ¿Y cómo te das cuenta? Y esto no es un electro ni de hipertensiva ni de hipertrófica. Así que si mi ecocardiografista no pudo darse cuenta, nosotros debemos sospecharlo. A veces que llegamos al diagnóstico a través de la resonancia magnética, es un método fantástico, porque nos permite ver el aumento de los espesores, el realce tardío con gadolinio, a diferencia de otras formas de miocardiopatía, se queda en todo el músculo cardíaco, tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo, como aurículas. Y si podemos medir el volumen extracelular, definitivamente aquí está el diagnóstico, o sea, el volumen extracelular está aumentado, a diferencia de otras formas de miocardiopatía en donde el volumen extracelular está reducido, acá está aumentado. Ahora, hay formas en que los clínicos, y no solamente los cardiólogos, podemos sospechar que mi paciente tiene amiloidosis, porque como decíamos, hay otros sitios donde tenemos depósito. Y acá hay dos sitios que yo resaltaría. Un depósito es a nivel de ciertas membranas traumatológicas, como es el túnel carpiano o el canal medular estrecho. Son dos formas muy comunes y que suelen afectar a los pacientes entre 5 y 10 años antes. Entonces, si ustedes tienen en el paciente una ligera sospecha de cardiopatía amiloidótica y le preguntan si tiene túnel carpiano y les dice que sí, ya directamente les diría que 90% de chances de que su paciente tenga cardiopatía amiloidótica. O sea, la coexistencia de estigmas ecocardiográficos y túnel carpiano hace que su diagnóstico sea altísimo.
Al revés, buscarle cardiopatía mieloidótica a todas las personas que tienen túnel carpiano no va a ser tan redituable, pero en el otro sentido sí. O sea, si paciente con insuficiencia cardíaca y tiene túnel carpiano, sobre todo si el túnel carpiano es bilateral, es muy importante. Y después hay estigmas periféricos que hacen muchísimo a su calidad de vida. Sobre todo ciertas formas de cardiopatía mieloidótica, como las hereditarias, en donde tienen afectación neuropática y a veces tienen neuropatía pura, que es la neuropatía amiloidótica familiar, que es sumamente invalidante y eso es mucho más grave a veces que la cardiopatía. Y los pacientes pueden tener afectaciones gastrointestinales o disautonomías, y esto suele hacer que a veces nos cueste hacer el diagnóstico. El paciente tiene signos leves de insuficiencia cardíaca derecha y a su vez te dice que está perdiendo peso porque le cuesta comer, le cuesta alimentarse. Bueno, ahí tenemos que pensar en que no solamente hay una infiltración cardíaca, sino que hay una infiltración del tubo digestivo. Y eso es mucho más común en las amiloidosis AL, así que ahí se nos prende la lamparita. Y si el paciente tiene hipotensión ortostática, también debemos pensarlo. Y hay algo que es muy común. Es normal que si nosotros tratamos pacientes que tienen más de 60 años con hipertensión, a medida que los veamos en la consulta, cada vez tengamos que subirle la dosis de antihipertensivos, porque la hipertensión va aumentando, porque la rigidez va aumentando. Estos pacientes, por la disautonomía, tienen algo paradojal, que es cada vez hay que sacarle medicamentos. Entonces, si ustedes tienen un paciente en que la consulta, en vez de ir subiendo el antihipertensivo, se lo tienen que ir bajando, porque el paciente está cada vez más hipotenso, eso no es la evolución natural de la hipertensión, y es la evolución natural de la amiloidosis. Entonces, bien, si la sospechamos, que ese es el principal punto, sospecharla, ahora ya el diagnóstico es muy fácil. Es muy fácil, porque dijimos que la cardiopatía amiloidótica era por cadenas livianas o era por transtirretina. Así que lo podemos hacer muy fácil. Las cadenas livianas se pueden medir. Y podemos medir cadenas livianas libres. Eso es lo que tenemos que medir, cadenas livianas libres. Durante años lo que pedíamos era inmunoelectroforesis. Con inmunoelectroforesis ustedes van a diagnosticar los mielomas. Pero como les decía, el 90% de las AL no son mielomas, van a ser gamapatías monoclonales de mucha menos producción. Entonces, la única forma de diagnosticarlas es cuantificar esas cadenas livianas libres y ver que estén aumentadas. Si mi paciente tiene cadenas livianas libres aumentadas y tiene sospecha de amiloidosis, ahí necesito a mi hematólogo urgente para que me diga si es una AL, porque el tratamiento es urgente, porque vimos que la evolución era muy rápida, porque la toxicidad era muy alta. ¿Y cómo veo si es transtirretina? Bueno, esto es algo al que la medicina llegó por un hallazgo, que es hacer un centellograma cardíaco. Es el mismo centellograma que hicimos durante años para buscar metástasis óseas, con trazadores similares, con los fosfonatos. Entonces, los fosfonatos, encontramos que por alguna razón que aún la ciencia no puede explicar, los pacientes que tienen transtirretina, principalmente en el músculo cardíaco, el fosfonato se pega al corazón. Es muy fácil de ver, fíjense, eso negro que es el corazón no debería verse. Debería verse los huesos, debería verse su vejiga o su próstata, pero no debería verse el corazón. O sea, si le brilla el corazón a un señor, después de que le inyecté fosfonatos, es porque muy probablemente haya transtirretina. Muy probablemente. Entonces, gracias a esto, entendimos que a lo mejor no hacía falta seguir biopsiando el corazón de la gente para diagnosticar amiloidosis. ¿Y por qué? Porque si las AL se diagnostican con cadenas livianas y las TTR se diagnostican con centello, a lo mejor con las dos cosas podíamos hacer el diagnóstico. Y afortunadamente, esta hipótesis se cumplió. El grupo de Julian Gilmore en el Reino Unido realizó un análisis de pacientes con amiloidosis confirmada y vio que combinando las cadenas livianas con el centellograma, se podía hacer el diagnóstico de casi el 98% de esos pacientes con una alta sensibilidad y alta especificidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico hoy de la mayoría de nuestros pacientes? Sospechamos amiloidosis, como vimos antes, y pedimos las cadenas livianas y el centellograma junto. ¿Por qué junto? Bueno, si mi paciente tengo sospecha de amiloidosis y sus cadenas livianas están altas y el centellograma no capta o capta muy poco, probablemente sea una amiloidosis AL y necesitamos a nuestro hematólogo para ver cómo destruimos a esa célula de su médula ósea para que no siga produciendo cadenas livianas. Y esto es una urgencia, como dijimos, porque si tardamos en hacerlo, la cadena liviana va a destruir el miocito y después el paciente no va a tolerar la quimioterapia porque tiene el corazón destruido.
Del otro lado, si sus cadenas livianas son normales y el centellograma tiene alta captación, esto es transtirretina, no hace falta hacer biopsia. Solamente hace falta hacer un genético para saber si lo que tiene el paciente es una forma hereditaria o una forma wild type. La mayoría de los pacientes que nosotros evaluemos, más del 95%, deberían estar en estos dos extremos. Estas combinaciones en el medio, afortunadamente, son poco frecuentes. Si tengo cadenas livianas bajas y un centellograma de baja captación, tendré que revisar mi sospecha y ver si estoy en etapas muy tempranas o por alguna razón el centellograma no capta. Y si tengo las dos cosas positivas, lo que tendré que ver es si tengo una TTR con una gamapatía monoclonal sin impacto o si tengo una gamapatía monoclonal con muchísima afectación cardíaca. Y por eso es que necesitamos las dos cosas. El centellograma solo no hace el diagnóstico de TTR, porque entre un 3 y un 5% de las AL el centellograma capta. Así que sería un error asumir que solo con centellograma pusimos el rótulo de TTR. Así que esto ha cambiado rotundamente la tasa de diagnóstico y la velocidad de los diagnósticos. ¿Necesitamos otras herramientas? Bueno, la resonancia magnética cardíaca es una herramienta fantástica. Es casi la anatomía patológica hoy por hoy, en manos expertas, porque nos permite hacer diagnóstico de amiloidosis, como decíamos antes, pero también permite hacer diagnósticos diferenciales. ¿Por qué no empezamos con la resonancia? Bueno, ahora les voy a tratar de justificar por qué. La biopsia, ¿para quién queda? Y la biopsia finalmente queda restringida para aquellos pacientes en el cual no tengo el diagnóstico preciso etiológico, pero realmente van a ser muy pocos los pacientes que terminen en biopsia, y eso a un paciente de 70 años le cambia completamente la vida, si el diagnóstico es no invasivo. ¿Por qué empezamos con el centellograma? Porque desde el momento que comienza la afectación con depósitos a nivel miocárdico, la positivización de la medicina nuclear es anterior a la positivización de la resonancia cardíaca desde el punto de vista de Gadolini. Así que hoy por hoy el centellograma parece ser una herramienta más accesible a nivel mundial, después habrá que ver las distribuciones geográficas, que permite hacer un diagnóstico un poco más temprano y que a su vez permite hacer el diagnóstico del tipo de amiloidosis, que la resonancia no permite hacer el diagnóstico de tipo amiloidosis. Ahora bien, en las primeras diapositivas traté de mostrarles cuál era mi visión de la enfermedad, la evolución de la enfermedad. Ahora el punto es, ¿los pacientes siguen muriendo a los 4 o 5 años o no? ¿Los pacientes van a seguir perdiendo calidad de vida al año o no? Bueno, ojalá que tengamos algo para hacer. Y sí, hoy tenemos algo para hacer. Primero, creo que darle el diagnóstico correcto a los pacientes es nuestra obligación como médicos, más allá de que podamos hacer algo o no. O sea, y que el paciente pueda planificar sus próximos 4 años es clave. O sea, si el paciente pretende que va a vivir 10 y va a vivir 4, yo preferiría saberlo, porque me planifico de otra forma mi vida. Pero hoy por hoy podemos mejorarle su vida, porque existen tratamientos y existirán tratamientos para tratar de disminuir el depósito a nivel de amiloide. Pero hay formas específicas de tratar y de diagnosticar las arritmias cardíacas del paciente. Son pacientes que tienen una alta tasa de fibrilación auricular y podemos hacer diagnóstico precoz para evitar con anticoagulación precoz que el paciente tenga un accidente cerebrovascular y eso cambie su vida. El manejo de la insuficiencia cardíaca de los pacientes con cardiopatía amiloidótica, al ser una fisiología restrictiva, es completamente distinto. Menos betabloqueantes o nada de betabloqueantes, más diuréticos, más permisivos con el control de frecuencia cardíaca, más agresivos con el control del ritmo cardíaco. Las valvulopatías habrá que ver si las tratamos distintas. Si el paciente tiene una amiloidosis y tiene una estenosis aórtica, habrá que ver cuál es el impacto de la estenosis aórtica y ver si se justifica operarlo o no, o hacerle un TAVI o no. Y la afectación extracardíaca puede hacer que ese paciente coma o no coma, o se hipotense o no se hipotense, y tenemos tratamiento para esto. Vamos a enfocarnos en el tratamiento específico de la enfermedad y enfocarnos en cómo ha avanzado en la transtirretina, que es la forma más frecuente que hoy estamos viendo en el día a día. Y fíjense, como decíamos en la primera diapositiva, esa transtirretina que se produce en el hígado de un paciente, en el hígado sano, tan sano que ese paciente podría donar su hígado,
podría donar su hígado, porque a veces los pacientes nos dicen, tengo el hígado que funciona mal. No, el hígado no funciona mal. La transtirretina cuando sale de su hígado tiene un problema en el camino. Podríamos silenciar completamente la síntesis de transtirretina, podríamos silenciarla. Bueno, durante algunos años silenciamos cambiándole el hígado a los pacientes, y eso tiene una complejidad terrible, cambiar el hígado de un paciente. Pero tenemos otra forma de silenciar en la era moderna. En la era moderna estamos intentando silenciar el gen a través de tecnología como es la tecnología CRISPR-9. Probablemente una tecnología que hoy parece medio ciencia ficción, pero que dentro de 10 años sea la tecnología que apliquemos a la mayoría de las enfermedades que tratamos. Si el problema es genético, arreglemos sus genes. Y la amiloidosis es una de las enfermedades más fáciles para tratar desde lo genético, porque no hace falta arreglar el gen, hace falta destruir el gen. Y destruir un gen es mucho más fácil que arreglarlo. Y esa tecnología está en camino. Esa tecnología probablemente vea la luz en la clínica en 7 a 10 años. Si no podemos aún tener la tecnología para bloquear el gen, podemos silenciar los ARN. Y estos son los silenciadores que hoy se utilizan en otras patologías que van un poco más rápido, como pasa en las dislipemias con el inclisiran. Patisiran, butriciran y eplontersen son tecnologías de silenciadores que están en fases finales de desarrollo y que probablemente vean la luz clínica en 2 años. O sea, no está tan lejos, 2 años. En el otro extremo, podríamos hacer lo que quieren nuestros pacientes, que es, doctor, ¿cómo hago para sacar ese bendito amiloide que tengo en mi corazón? Bueno, tenemos una información muy chiquitita de doxiciclina y ácido tauro urso desoxicólico, muy chiquitita, o sea, muy chiquitita de estudios en animales y estudios preliminares en hombres, poca información en fases avanzadas, que parece mostrar que la combinación podría destruirla, pero con muy poca evidencia, lamentablemente. Y sí hay en desarrollo anticuerpos para destruir directamente el amiloide. Y esto va a ver la luz probablemente a la misma altura que la tecnología CRISPR-9, o sea que en 7 a 10 años vamos a tratar de otra manera. Y lo que hoy tenemos disponible, porque la ciencia comenzó por este lado, es en estabilizar esa transtirretina. Si el problema, ya sea genético o no genético, si el problema es que se disocia y yo la mantengo unida, no se va a depositar. Esa era la hipótesis. Y el primero de los fármacos que se diseñó para esto fue un fármaco que se llama tafamidis. Tafamidis es una molécula, que es esta molécula así de chiquitita, es hiper chica. El tetrámero es chico, así que ya imagínense lo que es esto. 2 moléculas de tafamidis estabilizan al tetrámero. Tafamidis es una molécula que se administra por vía oral, que no tiene otro sitio de acción más que esto, o sea que no debería tener efectos colaterales. Pero la pregunta era si estabilizar cambiaba la evolución de la enfermedad, y esto es lo que se trató de responder en los estudios clínicos. Y el último de los estudios clínicos fue el estudio ATTRACT, en donde pacientes con cardiopatía amiloidótica por transtirretina, ya sea wild type o hereditaria, recibieron la máxima dosis tolerada de tafamidis, que es 80 miligramos, la dosis probada para neuropatía amiloidótica, que es 20 miligramos o placebo. Y esos pacientes se siguieron durante 30 meses. Y acá fue cuando tuvimos la primera información. El estudio randomizó pacientes de 75 años. El estudio se randomizó pacientes en el año 95. O sea que evidentemente eran pacientes diagnosticados de otra manera, en el año 2015. Diagnosticados de una manera completamente distinta de los que diagnosticamos ahora. ¿Y qué mostró el estudio? El estudio mostró que la hipótesis de estabilizar parecía tener una fuerte esperanza, porque los pacientes que recibieron el estabilizador, ya sean dosis bajas o en dosis altas, cualquiera de las dosis, tuvieron 30% menos de mortalidad a 30 días. O sea que ya tuvimos la primera luz de esperanza. Esa curva que yo les mostraba inicialmente, que era así, ya se empezó a aplanar con el uso de tafamidis, con 30 meses. En pacientes que estaban bastante enfermos, Tafamidis tuvo un número necesario a tratar muy chico, pacientes muy enfermos, 7 pacientes para disminuir una muerte. O sea, desde el punto de vista estadístico, un estudio muy positivo. Pero logró algo que a los pacientes que yo empecé a tratar en el año 2017 y 2018
les resultó mucho más atractivo que decirles que bajaba la mortalidad. Fíjense lo que pasa con la calidad de vida. Si medimos la calidad de vida como capacidad funcional en un test de caminata, o si medimos la calidad de vida en un cuestionario de calidad de vida, esa calidad de vida que se deterioraba muy rápido, que yo les mostré que era lo natural, Tafamidis estabilizando, cambió completamente la evolución. No los cura a los pacientes, los estabiliza, porque es un estabilizador. O sea, ralentiza la velocidad de evolución de la enfermedad. Pero desde lo clínico, los pacientes notan la diferencia mucho antes que desde la expectativa de vida, mucho antes. Y el impacto es, uno dice, bueno, 76 metros, son 76 metros de diferencia en una caminata de 6 minutos, donde los pacientes caminan 400. O sea, es un montón. Y desde el punto de vista de calidad de vida, en cuestionarios de calidad de vida son 14 puntos de diferencia. Hoy nosotros le damos a los pacientes dapalifosina en fracción de eyección preservada, y la dapalifosina, que es un medicamento bárbaro, desde mi punto de vista, mejora 2 puntos la calidad de vida. Le damos dapalifosina a los pacientes con fracción de eyección reducida y les cambia 6 puntos la calidad de vida. Le damos Entresto a los pacientes y mejora 5 puntos la calidad de vida. O sea, acá estamos impactando en 14 puntos de su calidad de vida. Eso es un montón. Son pacientes mucho más enfermos, así que probablemente cuanto más enfermo esté el paciente, más notorio es el efecto. ¿Y de qué se mueren los pacientes? Y cuando los pacientes que usan Tafamidis tienen una reducción de la mortalidad cardiovascular y la mortalidad vinculada a insuficiencia cardíaca y la mortalidad vinculada a la evolución propia de la enfermedad, porque lo que está haciendo es ralentizarla. Hay menos arritmias cardíacas. Así que definitivamente, usar un estabilizador demostró que la hipótesis era correcta. Tafamidis demostró que la hipótesis era correcta. El análisis de sus grupos nos mostró algunos datos que son interesantes y que hay pocas cosas que en la medicina son tan lineales. Por eso digo, esta enfermedad es muy lineal. Fíjense que desde el punto de vista de la mortalidad, cuando se hace el análisis de subgrupos en el estudio, el beneficio es para todos los subgrupos. Pero parece haber una mejor mortalidad desde el punto de vista de clase funcional 1 y 2 que en clase funcional 3, aunque la P no es estadísticamente significativa en interacción. Pero vean las hospitalizaciones. Vean hospitalizaciones. En clase funcional 1-2 hay una significativa reducción de las hospitalizaciones, casi 50% de hospitalizaciones. En clase funcional 3 no hay. ¿Y esto quiere decir que el medicamento no funciona? No, quiere decir que llegamos tarde a la enfermedad, porque la enfermedad ya dañó el intersticio, ya la enfermedad dañó el miocito. Y el fármaco no tiene impacto sobre lo que está depositado, tiene impacto sobre lo que se va a seguir depositando. Entonces esto nos muestra que si vamos a tratar, tratemos tempranamente a los pacientes y no tardíamente, porque eso cambia la evolución. La reducción de la mortalidad que logra un estabilizador en clase funcional 1 es 65% de reducción de la mortalidad. Si lo tratamos en clase funcional a los pacientes eso logra 40%, y si tratamos a los pacientes en clase funcional 3 logra 17%. ¿Todos se benefician? Sí, todos se benefician. Y estamos haciendo hipótesis. Como ustedes saben, analizar subgrupos no es más que hipótesis. Pero es muy razonable que haya este gradiente. Cuanto antes trato a mi paciente, freno la enfermedad y el impacto que tiene es completamente distinto. El estudio tuvo 30 meses de tratamiento y uno podría decir que a lo mejor con otro tiempo de evolución la cuestión podría cambiar y entonces uno dice, ¿cuál es el impacto del tratamiento a largo plazo? Y afortunadamente, como se hace algunos años, o como las entidades regulatorias exigen hace unos años, que es algo satisfactorio, es que exigen que una vez que el estudio terminó, pasen los pacientes a una fase de extensión. Y esto fue lo que pasó una vez que el estudio terminó. Los pacientes que estaban recibiendo Tafamidis siguieron recibiendo Tafamidis. Los pacientes que estaban en placebo pasaron a Tafamidis. La curva de evolución mejoró con respecto a lo que se esperaba, pero lamentablemente nunca llegó a lo que era lo esperado con los que recibieron tratamiento. Entonces, refuerza el concepto de que antes trato mejor, el impacto en la reducción de la mortalidad ya pasa del 30% al 40% a medida que el tiempo va pasando. Así que mayor impacto cuanto antes tratamos y mayor impacto cuanto antes tratamos desde el punto de vista funcional. Una duda que nos quedó del estudio es si el estabilizador había que usarlo en dosis bajas o lo podíamos usar en dosis altas, porque analizó el pool. Sin embargo, cuando tuvimos los primeros estudios desde el punto de vista de datos que nos podían servir como
extrapolable. Fíjense que la reducción de los niveles de NT-proBNP y de troponina fue mayor cuando utilizamos dosis altas, los 80 miligramos de tafamidis. Y si analizamos desde la mortalidad y comparamos dosis altas de tafamidis contra dosis bajas de tafamidis, hay una reducción extra del 30% de la mortalidad. O sea que de alguna manera no hace más que confirmar esa hipótesis. Estabilizar funciona, los estabilizadores funcionan, incluso hay un segundo estabilizador que vio la luz el año pasado que se llama acoramidis, que es un pariente de tafamidis que tiene exactamente los mismos números. Y eso es muy bueno para nosotros los médicos. Es lo que pasó cuando vimos los resultados de dapaglifosina y después vimos los resultados de empaglifosina, que eran calcados. Bueno, son drogas parecidas, bueno, pero está bueno ver que los resultados son calcados. Acá los resultados son similares. Entonces refuerza la hipótesis. Entonces tengo que dar la dosis alta del estabilizador, que hoy por hoy es tafamidis 61 miligramos. ¿Por qué 61 miligramos? Porque nosotros le teníamos que dar 4 comprimidos de 20 a los pacientes y hoy la cápsula permite dar dosis alta en un solo comprimido que es bioequivalente. ¿Podemos seleccionar pacientes que tengan más beneficio que otros? Bueno, uno podría especular con que sí. Hay distintos países en el mundo que han tratado de seleccionar pacientes. Fíjense, este es un ejemplo de lo que ha hecho Japón. Japón selecciona pacientes para darle tafamidis por una cuestión de acceso al medicamento y costos, y decide que los pacientes en clase funcional que estén 3 o más con múltiples internaciones no lo reciban porque tienen poco beneficio, los pacientes frágiles o que tienen otra enfermedad que cambia su expectativa de vida. Cuando se seleccionan esos pacientes, como hicieron ellos, fíjense cuál es la mortalidad de los pacientes que reciben tafamidis. Es la misma mortalidad que un paciente que no tiene amiloidosis. Entonces, de vuelta, diagnosticar tempranamente, tratar tempranamente tiene un impacto desde el punto de vista clínico superior que tratar tardíamente y diagnosticar tardíamente. Entonces, para terminar y pasar a la discusión que creo que es lo más interesante o algún caso clínico, estos son mis mensajes. Uno es, debemos pensar en cardiopatía amiloidótica, no salir de acá y pensar que todos los pacientes que tenemos internados tienen cardiopatía amiloidótica, porque ahí vamos a dejar pacientes con otro diagnóstico sin estudiar, así que no, pero sí entender que hay ciertas banderas, hay eso que nos gusta decir, esos red flags que nos hacen sospechar, y sobre todo la disociación ecocardiográfica electrocardiográfica, y que es una enfermedad mucho más frecuente de lo que creíamos, o sea, la tenemos que buscar, y el diagnóstico es importante para nuestros pacientes. Hoy por hoy, con la combinación de cadenas livianas libres y centellograma, podemos diagnosticar o excluir, y con eso ya está, y lo hicimos una vez, y no queda el paciente sin haberse diagnosticado y llegado tardíamente. Lo peor es de hacer el diagnóstico tardío. Así que diagnostiquémoslos en forma temprana porque la combinación es muy práctica. Tratemos al paciente de forma integral. Si tiene AL, con el hematólogo rápidamente, si tiene TTR y tenemos acceso a los estabilizadores, los estabilizadores hoy por hoy son una muy buena estrategia terapéutica, pero veíamos que no es el único problema de mi paciente. Controlarle su fibrilación auricular, anticoagularlo cuando necesita, hacer que pueda comer mejor, hacer que su neuropatía no progrese, que pueda hacer actividad física, que su fracción de eyección se mantenga, son cosas que podemos hacer independientemente de drogas como tafamidis. Y sí creo que el que dé esta charla dentro de 5 o 10 años a lo mejor va a poder hablar de cómo se puede curar la amiloidosis cardíaca, porque el futuro es muy auspicioso para nuestros pacientes. Muchas gracias. Le damos las gracias por su ilustrativa ponencia, doctor. Pues amiloidosis es un diagnóstico que a mí no me gusta hacer porque genero más preguntas de las que puedo contestar. En realidad, la contribución de la histopatología al diagnóstico de amiloidosis pues se limita a las distinciones convencionales que no son fáciles de hacer. Se dice con facilidad pedir y leer un rojo Congo, pero en muy pocos laboratorios se puede hacer bien. En la mayor parte de las veces lo que se obtiene es un anaranjado Congo que confunde mucho.
La contribución de la inmunistoquímica también es limítrofe, no disponemos más que de 2 o 3 anticuerpos, con el gran inconveniente de que como se está detectando una sustancia extracelular, lo cual es una excepción en inmunistoquímica, habitualmente detectamos sustancias que están en el núcleo o en el citoplasma. Cuando hay que detectar sustancias extracelulares, tiene uno que contar con preparaciones de una extraordinaria limpieza para no confundir manchas inespecíficas con tinción de amiloide. La luz polarizada, la famosa birrefringencia verde manzana, hay que estar muy atentos porque lo que debe ser verde manzana con la luz polarizada debe ser lo que es rojo pongo con la tinción. La esclerosis hialina puede ser verde manzana y no es amiloide. Y quizá el punto más controversial e incómodo es el mito del diagnóstico de amiloidosis en la grasa periumbilical. O sea, yo sé que salió publicado en el New England, pero pues los invito a ver las imágenes en internet de lo que se publica como positivo. Y pues no, son anaranjados Congo. Tenemos el amargo recuerdo, se los puedo contar porque ya pasaron más de 20 años. Una de las 2 demandas que hemos perdido como laboratorio fue precisamente porque alguien diagnosticó amiloidosis en un glomérulo. Y pues el paciente obviamente entró a internet, se asustó, fue a Estados Unidos y pues allá corroboraron que no era lo que nosotros habíamos dicho que era, y pues eso costó un buen de dinero y un buen de, pues de prestigio. Es un mal rato, a nadie le gusta hacer eso. Finalmente, lo que hemos hecho es mandar los bloques a hacer espectrometría de masas a la Clínica Mayo. La verdad es que no sé en qué unidades o cómo se expresan esos resultados, pero es lo que ha venido a resolver ese problema inicial de las preguntas que uno genera y que no puede contestar. Íbamos a ver una autopsia de una amiloidosis cardíaca, la dejaremos para la próxima sesión, y pues no sé, por nuestra parte es todo. Si en Santa Fe hay algún comentario, Pepe. Bueno, sí. Muchas gracias por su presentación. A ver, doctor Jalabi. Sí, bueno, primero quiero felicitar a nuestro ponente. La verdad es que fue muy gratificante escuchar este problema. En realidad, la amiloidosis, efectivamente, como se comenta, puede ser sistémica, y esta es lo que antes se conocía o que todavía conocemos hoy como la amiloidosis primaria, que afecta, por supuesto, como se comentaba, no solamente al corazón, sino a nervios periféricos, al riñón, al hígado, al vaso, al intestino, que se puede manifestar por diarrea, etcétera, etcétera. El otro problema, bueno, hay 3, como se comentaba, el MEGUS, el OMEGAS, como lo comentó nuestro ponente, que son las AL, que es la primaria, la localizada y la del mieloma. Hay muchos otros tipos de amiloidosis y que puede ser un epifenómeno de muchas enfermedades, que son las amiloidosis AAA. Por ejemplo, la amiloidosis de la hemodiálisis, la amiloidosis senil o salvaje, que hoy en día sí se comenta, la amiloidosis heredofamiliar, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando nosotros vemos una amiloidosis tenemos que especificar exactamente cuál es la situación en particular. Y mi pregunta sería, porque en la Clínica Mayo, el doctor Gertz, desde hace muchos años, desde los años 80, hacía trasplante de médula ósea con una respuesta muy favorable en relación fundamentalmente a esta amiloidosis primaria o esta amiloidosis del mieloma. ¿Qué experiencia tienen ustedes en relación a amiloidosis, pero de médula ósea, de trasplante de médula ósea? Por favor. Sí, excelente pregunta. Cuando hoy tenemos esa amiloidosis que hoy llamamos AL y antes llamábamos primaria, afortunadamente los tratamientos quimioterápicos han mejorado un montón la evolución. Hoy la combinación de esquemas, como hoy llamamos, que se llama CyBorD, que es la combinación de 4 quimioterápicos más daratumumab, un monoclonal, eso logra una remisión en los pacientes que tienen una monoclonalidad a nivel de la médula ósea de alrededor del 90%, y los pacientes pueden mantenerse en remisión. O sea, si se mantiene en remisión, ese paciente podría no necesitar un trasplante de médula ósea, y eso cambia completamente la situación. Ahora, para que el paciente pueda recibir ese tratamiento, es un tratamiento que tiene alto volumen desde el punto de vista líquido y que tiene corticoides en altas dosis. Esas 2 cuestiones, el paciente tiene que estar cardiológicamente en condiciones para recibirlas. Si el paciente está cardiológicamente en condiciones porque el diagnóstico fue temprano, recibe ese esquema, 90% de entrar en remisión y a lo mejor no necesitar
trasplante de médula ósea. El problema es cuando mi paciente ya está en un estadio un poco más avanzado de esa amiloidosis desde lo cardíaco y no puede recibir ese tratamiento. Entonces ahí tenemos que empezar al revés. O sea, tenemos que empezar por el trasplante cardíaco primero y después saber que ese paciente va a tener que ir a una quimioterapia y un trasplante de médula ósea. Así que cambia completamente la complejidad. Pero hoy por hoy los tratamientos específicos han mejorado un montón y sí vemos con los hematólogos que cómo vemos si el tratamiento es exitoso o no. Medimos cadenas livianas. Si sus cadenas livianas bajan y bajan a menos de 100, el paciente tiene una evolución muy buena desde lo cardíaco si está en estas etapas iniciales. Así que es muy promisoria aún más. Y los hematólogos también están un paso más adelante en esa evolución. O sea, están desarrollando depliters, así como los cardiólogos, para destruir el amiloide ya depositado, y están buscando inhibir la producción de cadenas livianas independientemente de la destrucción de la célula monoclonal. Así que el avance también es muy interesante. Bueno, se nos está acabando tiempo. Un comentario más, doctora, por favor. Bueno, la verdad es que hemos disfrutado una charla increíble, Juan Pablo. Muchas gracias por la brillante presentación. Para todos los jóvenes que nos acompañan en el auditorio y también vía Zoom, el doctor Juan Pablo Costabel pues es una autoridad, de verdad, no es porque sea mi amigo, es la verdad en amiloidosis y en general en miocardiopatías. Y mi pregunta es muy puntual. Estamos con mucha población de residentes, de fellows. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos cuando ellos están viendo un paciente de primer contacto en las salas de urgencias con insuficiencia cardíaca, que parece ser con fracción de expulsión preservada? ¿Cuáles serían como de verdad las banderas rojas que ellos deberían de decir, este paciente tiene o sí que ir a un estudio para confirmar o descartar y sobre todo la disyuntiva de ATTR versus AL? Y la segunda pregunta sería, ¿todos los pacientes, una vez que se ha hecho el diagnóstico, deberían de estar anticoagulados independientemente del CHAS-BAT? Buen punto. El primero creo que, fíjate que cómo ha ido cambiando la situación. Hasta hace 10 años, cuando el paciente venía a urgencias, lo único que queríamos saber es si era isquémico o no isquémico, ¿no? Y dividíamos así las enfermedades. Hoy tenemos la obligación de decirle al señor cuál es su patología. Porque probablemente si lo que tiene si no es isquémico, y bueno, ¿qué es lo que tengo? Es una miocardiopatía restrictiva de origen hereditario, lo que tengo es una amiloidosis cardíaca, lo que tengo es una miocardiopatía hipertrófica, lo que tengo es un Fabry, lo que tengo es una cardiopatía hipertensiva o tengo una cardiopatía diabética. El tratamiento es distinto. Entonces, hoy tenemos la obligación de decir al señor cuál es no solamente su fenotipo, sino cuál es la causa, porque la causa lleva a un tratamiento. La amiloidosis es parte de esos diagnósticos y yo creo que la principal forma de diagnosticarlo es vemos aumento de los espesores y no vemos aumento de los voltajes. Ese es el principal punto. La gente que hace imágenes hace el 90% del trabajo. Y después sí, como decíamos, si vemos eso y vemos que tiene túnel carpiano, que sufre de su columna, que tiene afectación periférica, ahí el diagnóstico es como que va a ser difícil de excluir. Ese es desde el punto de vista de la fibrilación auricular. O sea, los pacientes van a terminar teniendo todo fibrilación auricular. O sea, la tasa de desarrollo de fibrilación auricular es 25% por año. Si se deja, o sea, que a los 4 años todos los pacientes tienen fibrilación auricular. Entonces, anticoagular a los pacientes antes de que la tengan podría ser una estrategia. Tiene su riesgo porque tienen su fragilidad. Entonces, por ahora lo que hacemos es buscarla sistemáticamente la fibrilación auricular. Y apenas los pacientes se fibrilan, hay que anticoagularlos. El riesgo cardioembólico es como 4 o 5 más veces más alto que en la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? En la miocardiopatía hipertrófica no dudamos en anticoagular porque el riesgo es 8 veces más alto que en un paciente de la misma edad. Esto es 5 veces más alto que en la hipertrófica, o sea que el riesgo es altísimo. Y eso es razonable. Las aurículas están enfermas, hay una ectasia a nivel auricular, la enfermedad es protrombótica en sí misma, así que no hay que ni dudar en anticoagularlo. ¿Con qué? Bueno, hoy los directos parecen ser una estrategia muy práctica para anticoagular. Bueno, desafortunadamente el tiempo se acaba. Agradecemos mucho la presentación. Es una enfermedad que en algún momento todos tenemos que pensar en ella. Aquí está su carta de agradecimiento, se la haremos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias por darme el lugar. Para mí es un placer estar en este prestigioso lugar que voy a tratar de conocer si Zulma me muestra las instalaciones. Ahorita le damos un buen paseo. Gracias. Muchas gracias. La siguiente sesión va a ser la semana que entra, el martes 23 de abril, tratamiento quirúrgico de la hipertensión pulmonar por la doctora Andrea Rugeiro y el doctor Iván Hernández.
Les recordamos que el jueves tenemos el concierto de piano, va a ser en el Campus Santa Fe a las 19 horas. Y acá atrás, como ven, tenemos un integrante aquí del auditorio. Véanlo allá atrás, asómense hacia la cabina. Y ahí mismo se pueden inscribir para la carrera. Esa es la camiseta que vamos a utilizar para correr la carrera de la Asociación Médica. O pueden escanear el código QR o pasar directamente a la Asociación Médica aquí en Observatorio o en Santa Fe para inscribirse. Bienvenidos todos a la carrera, vamos a llenarla y vamos a hacer algo de ejercicio. Gracias a la línea cardiovascular por la presentación, el doctor Solana. ¿Dónde anda José Luis Ojeda por ahí? Aquí está el doctor Ojeda. Muchísimas gracias, de verdad la disfrutamos mucho. Doctor, bienvenido a México y un aplauso, por favor, para nuestro ponente.